Bienvenidos alumnos de EAR Chile. En este video estudiaremos el movimiento circular. En el movimiento circular distinguimos dos tipos: movimiento circular uniforme y movimiento circular variado. El movimiento circular uniforme es cuando el objeto, la partícula, gira describiendo una trayectoria circular, pero no se apura ni se atrasa, siempre va con la misma rapidez. En cambio, el movimiento circular variado puede ser acelerado, es decir, la partícula describe un movimiento circular, pero va cada vez más rápido. O inversamente, puede la partícula ir de un movimiento rápido y cada vez más lento. ¿Podrían darme ustedes un ejemplo de movimiento circular uniforme y un ejemplo de movimiento circular variado? Pongan pausa y respondan. Bueno, hay muchos ejemplos que espero hayan investigado. Entonces, en resumen, el movimiento circular uniforme tiene aceleración angular 0. En cambio, el movimiento circular variado tiene aceleración angular distinta de 0. Nosotros nos detendremos a estudiar el primer tipo de movimiento. Vamos a imaginar una persona que está haciendo girar una pelotita unida a un cable de masa despreciable. Supondremos que es una partícula en realidad. Pueden imaginarse una persona que está con una especie de boleadora. Si nosotros la miramos de costado, veríamos una especie de elipse en que la partícula gira en este sentido. Pero si nosotros miramos el movimiento desde arriba, veríamos un círculo, una trayectoria circular, en que la partícula se mueve en ese sentido. ¿Se lo pueden imaginar? Ahora, la velocidad lineal es nuestra velocidad estudiada antiguamente, distancia partido por tiempo. Aquí se llama velocidad lineal y es un vector, es una magnitud vectorial que iría en este sentido, perpendicular al radio, y tangente a la trayectoria. ¿Recuerdan lo que es una tangente a un círculo? Si lo vemos aquí, veríamos una tangente aquí, la velocidad lineal, formando ángulo de 90 grados con el radio, perpendicular. Observamos que esa flecha de la velocidad lineal va cambiando de sentido y de dirección, pero no de magnitud, puesto que es un movimiento sin aceleración angular. Entonces, por ejemplo, cuando nuestra partícula esté por aquí, ahí está su radio, esa flecha va a estar apuntando de manera tangente ahí, formando como siempre 90 grados con el radio. Entonces, si se fijan, la velocidad lineal va cambiando en cada punto de la trayectoria, va apuntando hacia zonas distintas. Sin embargo, su magnitud es la misma en todo el movimiento. La magnitud es
la medida de esta flecha. La velocidad lineal. Ahora, en esta materia definimos una nueva velocidad, la velocidad angular. Velocidad angular. Cuyo valor será la rapidez angular. Por eso podemos escribirlo sin flecha. El vector velocidad angular es perpendicular a la superficie que define la trayectoria y al vector velocidad. Si miramos nosotros desde arriba, veríamos una flecha saliendo hacia nosotros. Podríamos colocarle un punto y un círculo. Eso significa que el vector velocidad angular está saliendo del plano de la pizarra hacia ustedes. Si lo vemos desde un punto de vista de costado, veríamos así al vector velocidad angular. Es extraño, pero es así. Es decir, forma 90 grados con el radio. Y forma 90 grados también con respecto a la velocidad. Su expresión matemática es variación del ángulo partido por la variación del tiempo. ¿Qué ángulo? El ángulo que ha descrito de moverse de este punto hasta ese punto. Lo ponemos con esta letra griega que se llama teta. Y la variación de tiempo es el tiempo que tardó de ir de este punto a este. Recuerden que el triangulito significa variación y siempre se calculará como lo final menos lo inicial, la variación. Ahora, en general, dependiendo del problema en el que estemos trabajando, esta expresión se utiliza poco para calcular la rapidez angular. Es más común utilizar la siguiente expresión: 2pi, el número pi, partido en t mayúscula. No es tiempo, sino que es periodo. Periodo. ¿Recuerdan ustedes lo que era el periodo? Pongan pausa y respondan. Bueno, el periodo es el tiempo que demora en completar un ciclo, una vuelta. La velocidad lineal, su valor, que sería su módulo, lo calculamos con la siguiente fórmula, que será rapidez angular por el radio. Con esa expresión podremos calcular la velocidad lineal. Vamos a hacer un par de preguntas antes de continuar. Primera pregunta: ¿en qué se parece la velocidad lineal a la velocidad angular? Pongan pausa y respondan en su cuaderno. Segunda pregunta: ¿cuál es la diferencia entre velocidad lineal y velocidad angular? Pongan pausa y respondan esta pregunta. Bueno, vamos a ver unas observaciones que serán útiles
en esta materia. Vamos a borrar aquí. Vamos a poner observaciones. Observaciones. Entonces, podemos decir primeramente que en esta materia nos conviene trabajar con ángulos llamados radianes. Habitualmente no usamos los ángulos sexagesimales que se miden en grados, sino que nos conviene trabajar en radianes, tal como nos dice la fórmula que vimos, 2pi radianes partido en periodo. ¿Qué son los radianes? Bueno, tiene que ver con el ángulo que se forma en los círculos, y nos acordaremos de la siguiente relación: pi radianes equivalen a 180 grados. Con esa relación, teniéndola en mente, nosotros podemos hacer conversiones de radianes a grados y de grados a radianes, estableciendo una proporción en donde pondremos la X, ya sea si buscamos grados o radianes. Una segunda observación es las unidades de W, unidades de rapidez angular. Como es ángulo partido en tiempo, podemos expresarla así: radianes partido en segundos, por ejemplo. En los libros habitualmente omiten la palabra radianes y podemos encontrar algo así: 1 partido por segundo. Y a veces está escrito como potencia, segundo a la menos 1. Todas esas maneras de escribir las unidades de rapidez angular son equivalentes. Una tercera situación que nos podemos encontrar es que nos hablen de RPM. Busquen inmediatamente en internet o en su libro qué significa RPM. Pongan pausa. Bueno, esto significa revoluciones por minuto, vueltas que da la partícula en un minuto. Eso en física corresponde a frecuencia. Frecuencia. En frecuencia teníamos la unidad llamada Hertz, ¿lo recuerdan? Ahora aparece esta nueva unidad de frecuencia que es RPM. Frecuencia tenía una relación con el periodo que era así: frecuencia igual 1 partido por periodo. Esto lo veíamos en la materia de ondas. Por lo tanto, esta fórmula, en vez de poner periodo, podríamos poner frecuencia. Sustituyendo, quedaría la fórmula rapidez angular 2pi por f. Veamos unos ejemplos de esta situación. Espero que estas fórmulas ya estén memorizadas. Veamos unos ejemplos de esta situación. Transforme 90 grados a radianes.
Pongan pausa y hagan ese ejercicio en su cuaderno. Naturalmente que para transformar estas 90 grados a radianes recurriremos a nuestra proporción. Sabemos que pi radianes equivalen a 180 grados. Por lo tanto, diremos 90 grados, grados con grados, equivalen a x radianes. Tengo que despejar la x. 90 está dividiendo, pasa multiplicando. 90 por pi partido en 180. Y eso va a quedar igual a x. En realidad nos conviene trabajar hacia abajo. Luego simplificamos, uno de arriba con uno de abajo. Queda 9 y 18, simplificamos. 9 se transforma en 1, 18 en 2. Por lo tanto queda pi medios. Deberían memorizar, 90 grados equivale a pi medios. Hagamos otro ejercicio. 400 pi radianes. ¿A cuántos grados equivale? Copien esa pregunta y respóndanla en su cuaderno. RPM. Transforme 10 RPM a Hertz. Es decir, los Hertz, el tiempo se trabaja en segundos. Copien este ejercicio y resuélvanlo en su cuaderno. Bueno, hacemos una proporción. Decimos, da 10 revoluciones en un minuto. Revoluciones por minuto. Un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, queda un sexto de segundos. Bueno, vamos a dejar estas observaciones a un lado y espero que vayan tomando sus apuntes de estas cosas inmediatamente. No lo dejen para más tarde. Revisen su material adjunto. Vamos a hablar un poco de otro concepto que es aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Centrípeta. Resulta que cuando tenemos un movimiento circular, ahí, en este sentido, si nosotros fuéramos en esta partícula viajando, describiendo una trayectoria circular, sentiríamos una fuerza que nos empuja hacia el centro. La aceleración con que vamos hacia el centro se llama aceleración centrípeta. Yo le coloco AC, pero he visto otras notaciones. ¿Podrían dar ejemplos ustedes de aceleración centrípeta? Pongan pausa y respondan. Bueno, hay un ejemplo divertido de aceleración centrípeta que es en el juego del Tagadá.
Para calcular la aceleración centrípeta tendremos las siguientes expresiones y usaremos la que nos convenga de acuerdo al problema que estemos intentando resolver. En algunos casos nos servirá esta expresión: rapidez angular al cuadrado por el radio. En otras ocasiones nos servirá esta otra expresión: velocidad lineal al cuadrado dividido en r. Pregunta: ¿qué expresiones tenemos para calcular la aceleración centrípeta? Pongan pausa. Espero que las hayan memorizado. Son estas. Veamos una aplicación 2. Aplicación del movimiento circular. Vamos a ver dos. Una, las correas de transmisión. Correas de transmisión. Esto es muy parecido a las ruedas de las bicicletas, en que están separadas entre sí, pero conectadas mediante la cadena. De modo tal de que cuando hacemos girar esta, hacemos girar la otra y viceversa. Vamos a suponer que esta tiene un diámetro de 1 y esta tiene un diámetro de 2. La ecuación de transmisión sería esta, es muy sencilla: el diámetro 1 por la rapidez angular 1 igual al diámetro 2 por la rapidez angular del diámetro 2. Esa es una aplicación del movimiento circular. Ahora, otra aplicación sería al movimiento planetario. Movimiento planetario. Vamos a tomar un ejemplo del libro para que lo estudiemos brevemente en esta clase. Entonces, tenemos en este ejemplo que el radio medio de la Tierra al Sol es 1,49 por 10 elevado a 11 metros. Recuerden que la órbita terrestre en torno al Sol en realidad es una elipse. Entonces hay distintos radios de acuerdo a donde se ubique el planeta. Ellos tomaron un radio medio, es decir, un promedio, para imaginar el movimiento como un movimiento circular. Es una aproximación a la realidad, que eso se hace mucho en ciencia. Entonces vamos a pensar que es una órbita circular porque vamos a trabajar con el radio medio. La masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 kilos. Estos números son increíblemente grandes, por eso usamos notación científica para escribirlo. La primera pregunta dice: calcule aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Bueno, necesitamos primeramente calcular el periodo T. Entonces vamos a hacer, como vamos a trabajar en segundos, un cambio de unidades. Cambio unidades. Yo lo tengo previamente calculado. Recuerden, un año tiene
la Tierra tarda un año en dar una vuelta a un periodo. Entonces, los 365 días pongo días abajo en horas. Un día tiene 24 horas y las horas las paso a segundos. Pongo horas abajo, segundo arriba. Una hora tiene 3600 segundos. Luego simplificamos D con D, H con H y solo queda segundos. Y esa operación debe darles 3,16 por 10 elevado a 7 segundos. Por lo tanto, W lo calculamos con la fórmula 2pi partido por el periodo, es decir, 2pi partido en 3,16 por 10 elevado a 7. Y eso nos da 1,99 por 10 elevado a menos 7 radianes partido en segundo. Y la aceleración centrípeta lo calcularemos con esta fórmula, porque tenemos W, nos conviene esta expresión, es decir, ponemos 1,99 por 10 elevado a menos 7, todo eso elevado a 2, por el radio medio terrestre, 1,49 por 10 elevado a 11, lo que nos da sencillamente 5,9 por 10 elevado a menos 3 metros partido por segundo al cuadrado. Y luego la fuerza centrípeta, vamos a continuar aquí, no quiero borrar esto. Fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Esa es la fórmula de fuerza, masa por aceleración. Reemplazamos la masa del planeta kilos. Bueno, yo no estoy poniendo las unidades. Por la aceleración, 5,9 por 10 elevado a menos 3. Eso lo hacemos en la calculadora, ¿cierto? Y obtenemos 3,53 por 10 elevado a 22 newton. Luego hay una segunda pregunta en el texto que dicen: ¿es la Tierra un sistema inercial? Inercial significará que está con movimiento circular uniforme. Y podemos decir que sí, porque la aceleración centrípeta es muy pequeña. 5,9 por 10 elevado a menos 3 es un número pequeño, 0,0059 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, es casi cero la aceleración centrípeta. Y por esa razón podremos decir que el movimiento terrestre y el planeta Tierra es un sistema inercial. Ahora, sale otra pregunta, que es: ¿por qué, si tiene una fuerza centrípeta tan alta, la velocidad, la aceleración centrípeta es tan pequeña? Y podríamos añadir otra pregunta más: ¿por qué el planeta Tierra no cae hacia el Sol? Piensen estas preguntas, respóndalas, es parte de su tarea semanal. Revisen el material complementario y hagan los ejercicios propuestos para este tema.